Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. En la naturaleza, la ley es sobrevivir. Animales fuertes y musculosos sobresalen y los que casi ni son vistos aprovechan el hecho para pasar desapercibidos. Sea cual fuere la característica, todo animal busca defenderse y hacer que su especie perdure. Ahora bien, ¿por qué los animales tan parecidos tienen atributos tan diferentes? ¿Cómo todos esos animales sobreviven en ambientes tan diferentes? Hace más de 200 años nacía Charles Darwin, considerado como el padre de la evolución y autor del famoso libro El origen de las especies. De forma particular, entre los muchos cuestionamientos y teorías lanzadas por Darwin, la evolución se tornó un pilar para explicar la existencia del mundo sin la presencia de un creador. A bordo del HMS Beagle, Darwin pudo hacer diferentes observaciones y llegar a la conclusión de que detrás de la naturaleza habría una selección natural de las especies. La selección natural de Darwin dice que lo más apto o el más apto sobrevive y pasa características a sus descendientes, garantizando que éstas sean ventajosas a una población. Y más, al aceptar la selección natural puedo aún creer en la Biblia y en un creador. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. En nuestro programa de hoy voy a visitar el más grande zoológico particular de Brasil. Vamos a descubrir los secretos detrás de la teoría de Darwin. El primer error que cometemos es que no son los más fuertes que sobreviven. Eso es lo que siempre decimos. Sí, es lo que todo el mundo dice, que el más fuerte sobrevive, pero no. ¿Será que la selección natural y el creacionismo son opuestos? No, la selección natural es un mecanismo que es usado. Puede ser usado tanto por la teoría de la evolución como también por el creacionismo. 30 segundos estaré de vuelta con esa y otras aventuras. Tigres, elefantes, jirafas, hipopótamos. De cerca es posible ver animales increíbles. ¿Sabes dónde se encuentra el lugar al que me estoy refiriendo? En Brasil. Este es el Zoo Parque de Itatiba, en el estado de São Paulo, el zoológico particular más grande de Brasil. Son 500.000 metros cuadrados de bosque atlántico, con más de 1.000 animales y 180 especies diferentes. Y yo ya estoy en el Zoo Parque de Itatiba, es el mayor zoológico privado de Brasil. Y quien está a mi lado es Eric, biólogo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ana, y por haber aceptado hacer este paseo con nosotros. Es un placer. Vamos a hablar de selección natural y esa es mi primera pregunta. Nosotros necesitamos entender un poco sobre qué es una especie. Es muy complicado definir. Sí. Existe casi una guerra académica entre biólogos para definir qué es especie. Ellos no compiten, pero casi lo hacen. Antiguamente teníamos la siguiente definición de lo que era una especie. Era todo ser vivo que se reproduce y genera una descendencia fértil. Sí, era un concepto. Era un concepto aceptable y comenzamos a preguntarnos, ¿y las especies híbridas? ¿Y las especies que no generan otros descendientes? La mula, por ejemplo, no genera otro descendiente. Es una especie híbrida. Entonces, ellas no pueden ser clasificadas como especie. Nosotros no tenemos hoy una definición concreta para lo que es una especie. Tomamos algunos elementos dentro de evoluciones de la embriología. Entonces, desde el embrioncito, cómo va surgiendo, elementos genéticos, elementos de la anatomía, del cuerpo, del animal. Hay varios aspectos para considerar. Varios aspectos para intentar llegar a definir
esta es una especie X. Bueno, entonces vamos a conocer algunas de esas especies que de seguro aquí en el zooparque esto es solamente el comienzo y ustedes nos van a acompañar en este camino. La cantidad de especies que hay en el planeta es realmente abrumadora y gigantesca, ¿no? En una hectárea de bosque tropical se pueden encontrar hasta 200 especies de plantas, por ejemplo, en una hectárea, ¿no? En un estudio que hemos hecho, por ejemplo, con los murciélagos, una pequeña isla de bosque en el Beni, de media hectárea aproximadamente, tiene 21 especies de murciélagos. O sea, la riqueza de especies es increíble. La tasa de descubrimiento de nuevas especies es muy grande. Anual se estima que está más o menos entre el 6 al 10% de tasa de descubrimiento. Entonces, cada vez se descubren nuevas y nuevas y nuevas especies. Todavía se está en discusión cuántas especies hay, pero se tiene más o menos consensuado que se conoce más o menos entre el 2 y el 3% de lo que hay en el planeta. A pesar de conocer más sobre las estrellas que la cantidad de especies en nuestro planeta, es posible hacer un ejercicio de observación a través de los animales. Algo parecido a lo que Darwin hizo. Al ver la diversidad en el reino animal en el archipiélago de Galápagos, sumando la observación de fósiles en la Patagonia y la distribución geográfica de EMA, Darwin comenzó a creer que las especies cambiaban con el paso del tiempo. Para Darwin, la Tierra no fue siempre igual, ya que se creía que sufría de cambios con el pasar del tiempo y que las especies podían adaptarse a ese nuevo ambiente, generando así variaciones. Muchas veces se comenta que la idea, la creencia general era el fijismo, que quiere decir que Dios había creado a los organismos en los mismos lugares donde se encontraban en ese momento y además que las especies no podían cambiar en absoluto. Había muchos científicos que dudaban de esa idea, que estaban discutiéndola. Y es lógico por lo que una de las razones por las que luego Darwin llegó a las conclusiones a las que llegó es porque él sabía mucho de selección artificial. Él sabía mucho de cría de palomas y de otros organismos y era evidente que los organismos cambiaban y que se los podía hacer cambiar de forma artificial porque los seres humanos lo llevaban haciendo durante siglos. El conseguir diferentes especies de animales domésticos, diferentes especies de plantas, es decir, eso se podía hacer, era posible cambiar las especies. Entonces Darwin llega un poco aquí, tiene la evidencia de que eso es así, que es mucho más lógico pensar que hay un organismo ancestral, un antepasado que llega a las islas y en cada isla se especializa, de alguna manera se adapta al ambiente y cambia un poquito, que pensar que Dios había colocado un cucube o un pinzón distinto en cada lugar. Para Darwin, la selección natural era uno de los mecanismos fundamentales de la evolución, ya que la teoría afirma que las características ventajosas de una población en un determinado ambiente son seleccionadas, y ello contribuye a la adaptación y la supervivencia de las especies. Eric, ¿cómo funciona la selección natural de las especies? El primer error que cometemos es que no son los más fuertes que sobreviven. Eso es lo que siempre decimos. Sí, es lo que todo el mundo dice, que el más fuerte sobrevive, pero no. Las que están mejor adaptadas son las que sobreviven. Y estas tienen mayor posibilidad de pasar sus genes para sus descendientes. Entonces, si pensamos, por ejemplo, dos especies, y ese es un ejemplo muy clásico, la Biston betularia, que es una mariposa que vivía en Inglaterra, antes de la Revolución Industrial, en muchos árboles como vimos por aquí, especie oscura y especie clara. La oscura era mucho más difícil de ver por sus depredadores, los pájaros. Entonces los depredadores iban a las claras y había menos claras que oscuras. Y sobresalían las oscuras. Esas estaban mejor adaptadas. Con la Revolución Industrial, el color cambió. Surgió el blanco. En las paredes, las industrias. Ahora se ve el marrón de los árboles. El verde de los árboles, el marrón de los tallos comienza a aparecer. Y entonces las oscuras están más visibles, las claras menos visibles.
Entonces ahora los pájaros alcanzan más las oscuras que las claras. Entonces ahora disminuye la cantidad de oscuras y aumenta la cantidad de las claras. Ese es un ejemplo clásico de la selección natural, aquello que está mejor adaptado. La especie que más encaja a las necesidades del medio sobrevive. Y la tendencia de pasar a sus descendientes es mucho mayor. Con las explicaciones de Darwin podemos entender selección natural de la siguiente manera. Las jirafas que ustedes pueden ver detrás de mí, por ejemplo, nos ilustran bien eso. En sus estudios, Darwin encontró fósiles de jirafas con cuello más corto que las jirafas vivas. Teniendo como base que el ser más adaptado al medio ambiente sobrevive, Darwin llegó a la conclusión de que las jirafas con cuello largo alcanzaban mejor la copa de los árboles. Y, a diferencia de las jirafas que tenían cuello corto, les faltó alimento. Por lo tanto, Darwin llegó a la conclusión de que la selección les favoreció a las jirafas de cuello largo. Es decir, que un organismo tenga ya la información genética para tener la cola de diferentes maneras, más aplanada o menos o más redondeada, o las uñas más largas o más cortas, o un color distinto, que toda esa información ya esté de alguna manera en la población y que simplemente después esas características se expresen en el organismo cuando se necesitan. Entonces, los mecanismos para que esto suceda, esto es lo que se llamaría preadaptación, que el organismo de alguna manera ya tiene la característica antes y de alguna manera, pues cuando llegan esas circunstancias, está preparado para enfrentarse a ello. La selección natural no es un punto más a cuestionar de la teoría de la evolución. Para la teoría de la evolución, la selección natural es una fuerza mucho más potente que para los creacionistas. ¿Cómo teorías usadas para cuestionar a un creador pueden decirnos lo contrario? Nosotros vemos un diseñador en los diseños, en las imágenes, en las formas, los colores, en todo lo que fue hecho. Hay mucho que quiero descubrir contigo después de la pausa. En el bloque anterior, El primer error que cometemos es que no son los más fuertes que sobreviven. Eso es lo que siempre decimos. Sí, es lo que todo el mundo dice, que el más fuerte sobrevive, pero no. hablamos sobre la selección natural de Charles Darwin. Es aquello que está mejor adaptado, la especie que más encaja a las necesidades del medio sobrevive. Y la tendencia de pasar a sus descendientes es mucho mayor. E investigué a fondo los detalles de esa teoría. Era evidente que los organismos cambiaban y que se los podía hacer cambiar de forma artificial, porque los seres humanos lo llevaban haciendo durante siglos. Y ahora vamos a explorar aún más lo que el Zooparque de Itatiba nos ofrece, el zoológico particular más grande de Brasil. Y también vamos a descubrir si el creacionismo y la selección natural son totalmente opuestos o no. Como vimos en el bloque anterior, después de muchas observaciones en sus expediciones, Charles Darwin, autor del libro El origen de las especies de 1859, entendió que el ser mejor adaptado terminaba siendo seleccionado, reproducía sus genes para, digamos, permitir la conservación de su especie en el medio ambiente. El debate científico es entonces sobre qué o quién fue responsable por estas adaptaciones. Un ejemplo de selección natural es la iguana. Imagina que la iguana tenga una cola modificada con un aspecto diferente y que después acabe percibiendo que esa cola le era útil para nadar. Ella no previno que iba a precisar de ese cambio, sin embargo logró una ventaja en ese ambiente, permitiendo su supervivencia a diferencia de otras que no sufrieron ese cambio en la cola. Previsión. Doctora, la selección natural niega el creacionismo. No, la selección natural es un mecanismo que es usado. Puede ser usado tanto por la teoría de la evolución como también por el creacionismo. Entonces, según la teoría de la evolución, la selección natural sería un mecanismo, como dice el nombre, que seleccionaría a los organismos más adaptados en determinado medio ambiente.
Entonces los organismos sin diferencias entre ellos y aquellos donde las diferencias son genéticas, son determinados por genes diferentes o mutaciones diferentes, y aquellos que en un determinado ambiente se adaptan mejor y se procrean más, teniendo más descendientes, esos serían seleccionados. Entonces, dando un ejemplo bien simple, si tú estás diciendo, supongamos una especie que tenga escarabajos verdes y rojos, dos colores en la misma especie, pero esos escarabajos sirven de alimento para un ave y ellos viven en un árbol verde. Lógicamente, ¿qué es lo que pensamos? Los escarabajos verdes se van a camuflar mucho mejor en el árbol y van a estar protegidos de los ataques de aquella ave, mientras que aquellos escarabajos rojos serán más visibles. Entonces las aves comerán los rojos. Entonces la característica verde, en el caso de ese escarabajo, en ese ambiente, es mejor para el organismo. Entonces la selección natural va a actuar a favor de ellos. Los escarabajos verdes van a sobrevivir más tiempo, se van a reproducir y van a dejar más descendientes, mientras que los escarabajos rojos tienden a ser eliminados porque ellos son muy visibles. Pero si el ambiente cambia, si esos escarabajos viven en otro ambiente diferente, por ejemplo en rosas rojas, supongamos, vamos a suponer que es posible, el escarabajo rojo estaría mejor adaptado y la selección podría cambiar eso. Esa es la palabra clave para entender la selección natural ante los ojos de la ciencia creacionista. Previsión es la capacidad de anticipar determinados acontecimientos. Considerando ello, en el creacionismo la información para el proceso de adaptación siempre existió en los seres vivos y se manifiesta solamente cuando son necesarias. Dios crea los tipos básicos. La palabra allí para especie es baramín. No se refiere a especies según la taxonomía moderna, de la biología moderna. Entonces los creacionistas no son fijistas, aquellos que creen que Dios creó aquellas especies y que son exactamente las mismas hoy. Tendríamos dificultades, por ejemplo, de explicar las etnias humanas. Tenemos asiáticos, negros, caucásicos, son todos originales de una misma pareja y de la misma familia postdiluviana. Noé, sus hijos y nueras, esposa. Entonces, si hubo una variación en la raza humana, y el creacionista entiende que somos apenas una raza humana, si hubo una variación étnica, eso también sucedió en la naturaleza, en las plantas, animales y así en adelante. Se necesita algo nuevo, nueva información. Y la nueva información no es barata. La mejor manera de hacerlo es a través de algún tipo de contribución inteligente que esté fuera del sistema, introduciendo en él la información. Es lo que los creacionistas pueden ofrecer. Creo que funciona, que hay un creador que introdujo la información y por eso tenemos diversidad. La teoría de Darwin explica por qué tenemos pequeñas variaciones aquí y allí. Este tipo de cosa es muy útil, pero no explica la gran pregunta. ¿Cómo surgieron los peces inicialmente? ¿Cómo surgieron los insectos inicialmente? Darwin realmente no explica esto. Para entender mejor esas interrogantes hechas por Michelson Borges y por el Dr. James Gibson, yo continúo mi paseo por el Zoo Parque de Itatiba, el más grande zoológico privado de Brasil y que alberga a más de 1000 animales. Aquí me gustaría entender cómo podemos ver planificación utilizando la teoría de la selección natural. Por el paseo, nosotros estamos aquí bien enfrente con los monos, una especie de monos. Lindos. Estamos viendo hasta aquí sus crías, están por allí. Podemos distinguir de alguna manera un diseñador. Ah, claro, como eso es tan bonito de ver, porque nosotros hablamos de complejidad de las especies. Tenemos que pensar, nosotros pensamos como si fuese una ratonera. Faltó alguna pieza de la ratonera y ya no funciona. La idea de un diseñador es exactamente esa. Si algo falta en alguna especie o en determinado órgano, determinado tejido, en algún mecanismo genético, en algún mecanismo dentro del cuerpo de la especie, aquello no funciona correctamente. El ejemplo más clásico que tenemos en relación a eso es la cicatrización. Si falta alguna de las enzimas de cicatrización dentro de una serie de 11 reacciones químicas que existen para que la cicatrización de una herida sea completa, no sucedería. Entonces, la segunda etapa depende de la primera, la tercera depende de la segunda, la cuarta y así por delante. La idea de un diseñador es exactamente esa, que el diseño tuvo que estar listo y ser desenvuelto de una única vez.
no de puntos en puntos seleccionados, sino que de una única vez. Cuando nosotros observamos todo esto aquí, cada uno con sus características diferentes, bonitas, la belleza de este parque aquí donde estamos, nosotros vemos un diseñador en los diseños, en las imágenes, en las formas, los colores, en todo lo que fue hecho, para que este mundo sea lo más bello que Dios nos dio. ¿Cómo podemos conciliar la creencia del creacionismo con la selección natural? Para la teoría de la evolución, la selección natural es una fuerza mucho más potente que para los creacionistas, porque ella elimina genes que no están bien adaptados. Pero ella también tiene un poder de hacer esa eliminación de genes y también el surgimiento de nuevos genes, y lleva al surgimiento de nuevos genes, nuevas funciones, nuevas estructuras. La selección natural sería la base de todo eso, entonces es un mecanismo mucho más potente que para el creacionista. Los creacionistas creen en cambios dentro de las especies y entre especies muy semejantes, y ellos creen que la selección natural podría ser una fuerza que llevase eso, pero la selección natural tendría cambios pequeños y no cambios tan grandes como la teoría de la evolución exige. Lo que vemos son sistemas complejos organizados que van perdiendo elementos, muchas veces hasta iones, moléculas. No me refiero ni siquiera a estructuras grandes. Estos se van desorganizando y tienden a extinguirse. O sea, este es el orden natural que vemos en las cosas y no lo contrario. Cosas tan simples como los iones, como las moléculas que se vayan juntando y agregándose hasta formar un sistema complejo. ¿Cómo pueden acumularse tantas mutaciones en un genoma hasta el punto en el que logre una nueva función, tan diferente a la que era su función inicial? Es incompatible pensar en tantas mutaciones con la formación de sistemas complejos y armónicos al mismo tiempo. En la selección natural se podría también, dentro de la visión creacionista, eliminar los individuos que fueran menos adaptados. Entonces, aquellos individuos nuevos que tuvieran mutaciones o características que no los adaptasen al nuevo ambiente serían eliminados por la selección natural, lo cual sería muy bueno porque los animales no pueden sobrevivir. Entonces serían eliminados por la propia selección natural aquellos animales que tienen alguna enfermedad o, por ejemplo, alguna especie que corre para salvarse de los depredadores. Entonces, aquellos animales que no corren bien, que tienen alguna enfermedad, alguna anomalía, ellos serían eliminados por la selección natural. Todo eso dentro de la naturaleza, el ser humano cambió un poco las cosas y nosotros notamos que los organismos están más débiles. Entonces nosotros cambiamos en ese sentido, nosotros cuidamos de los organismos y notamos cuáles son más débiles, aún esos tienen problemas. Retroceder al pasado para reproducir nuestros orígenes es imposible. Y aunque señalemos fallas en las teorías desarrolladas por Darwin, no podemos negar su importancia para el debate científico y los estudios que hasta la fecha son realizados por el surgimiento de la vida en la Tierra. Pero ¿será que algún día tendremos una respuesta definitiva a nuestros orígenes? El debate puede continuar abierto, así como la oportunidad para elegir entre la casualidad y el diseñador que conoce este planeta desde la cantidad de granos en la arena de la playa hasta los cabellos de nuestra cabeza. La próxima semana nos toca ir a Río de Janeiro. Y en el próximo episodio voy a conocer un simpático robot. Supe que te gustan mucho los robots, ¿es cierto? Me encantan los robots. Y voy a buscar respuestas sobre la complejidad irreducible. La vida es formada de varias partes que trabajan de forma sincronizada, todas con el mismo propósito. Y si tú quitas una de esas partes, falta una, no hay vida. Falta una, acabó. Y voy a aventurarme en las cataratas de Iguazú. Todo eso y mucho más la próxima semana en Orígenes.